Somos una serie de matices, reverso, más allá de lo evidente. Hoy tengo el gusto de estar al lado del mandatario del municipio de Sabana Larga. Él es el alcalde José Elías Chams. ¿Cómo está hoy en día, alcalde? Bueno, vivo y con ganas de seguir trabajando por mi pueblo. Con muchos deseos de que se cumplan mis sueños de ver a Sabana Larga convertida en una ciudad agropolitana. Para romper el hielo, vamos a hacer una preguntita interesante y es, ¿quién le puso ese apodo de El Gordo Chams? Bueno, desde chiquito pues yo siempre fui, desde la edad de 7 años se empezó a notar la gordura y los amigos en el colegio. Yo estudié en el Marco Fidel Suárez, hice mi kinder, cuando en esa época se llamaba kinder, donde la señor Pavón, ahí enfrente de la policía. Después hice primer año en Marco Fidel Suárez, mi maestra fue la señora Isabel Mastrodoménico, gracias a Dios hoy en día está viva. Después pasé al Simón Bolívar y después al bachillerato Codesa, donde estudié 2 años. Después estuve donde Marina Ariza medio año y me fui para Barranquilla. Terminé en el Liceo Moderno del Norte. Bueno, antes ser gordo era una discriminación como ser negro. Y uno padecía, porque mucha gente lo cogía a uno por cariño y le decía gordito y le agarraba los cachetes, pero otras personas lo discriminaban a uno y le hacían bullying. Me tocó vivir con eso y ir acabando con ese concepto errado de que un gordo es traste, o de que un gordo no puede ocupar un cargo público, o de que un gordo no puede hacer cualquier actividad. Yo con 110 kilos jugaba fútbol, jugaba básquet, trotaba, hacía gimnasio, pero en el colegio. Y bueno, aquí estoy. Antes de entrar a conocer esos detalles de dónde nació esa obesidad, vamos a hablar de dónde nacieron las raíces de la familia Chams. Bueno, mi familia tiene un arraigo en un pueblo del Líbano, el país el Líbano, que antes se llamaba la tierra de Canaán, de más de 300 años. Allá en una provincia del Líbano que se llama Las Mairas, allá nacieron mis abuelos. Mi abuelo Abraham y mi abuelo Jorge. Eran hermanos. El papá de mi mamá era mi abuelo Abraham y el papá de mi papá era mi abuelo Jorge. Mi mamá y mi papá son primos. Uno de ellos, que fue mi abuelo Abraham, se vino para Colombia en la Segunda Guerra Mundial, en el año 38. Antes ya se había venido su papá, Isaac Salomón Chan Hayek, en la Primera Guerra Mundial, y llegó a Barranquilla con el papá de William Chan, padre, Julián. Julián se quedó en Barranquilla y que abrió un almacén en la calle de las Vacas, en el Paseo Bolívar. Y mi abuelo no le gustó Barranquilla y se venía en burro o en mula, llenas de mercancía, y la regaba por todo el sur del Atlántico, Santa Lucía, Manatí. En ese recorrido que hacía, también estaba Elías Muddi, que también fue reciclador, fue el primer reciclador que tuvo Colombia, fue Elías Muddi, reciclaba huesos, todo lo que encontraba, metales. Y mi abuelo se enamoró de Sabana Larga, mi bisabuelo, mi tatarabuelo se enamoró de Sabana Larga y compraron este predio que está aquí. Esto era un monasterio, aquí vivieron unos monjes. Los monjes se fueron, eran unos monjes de República Dominicana, se fueron para su tierra y esto lo vendieron. Mi tatarabuelo lo compró. Después vino mi bisabuelo, que fue Isaac Salomón Chan, y en el año 38 llegó mi abuelo Abraham. A mi abuelo Jorge
Me dicen que vino, pero nunca lo conocí. Bueno, después vino mi papá y se casó con mi mamá. Y de ahí nací yo. Alcalde, ¿cómo comienza entonces a desarrollarse su infancia en el municipio de Sabana Larga, en la Plaza Central? Bueno, mi infancia es una historia muy bonita porque comparado con la vida de que tienen hoy los jóvenes, fue una infancia muy ligada a la naturaleza. Había más libertad para disfrutar las riquezas que Dios le da al hombre. Hoy en día el hombre se ha encargado de crear una cárcel entre Dios y él. Y lo que encontramos hoy en día es un joven deprimido, insano mentalmente, destruido por una tecnología que no la ha sabido utilizar, sumergido en un mundo de TikTok, de Instagram, de una serie de basura ecléctica virtual que está destruyendo a la humanidad. Entonces se ha perdido el respeto, la inocencia del joven, la honradez del humano. Y hoy en día hay muchas tendencias, sobre todo a no respetar la voluntad de Dios, que fue plasmada dentro de un proceso entre Adán y Eva. Y con mucho respeto, pues uno acepta la diversidad, pero hay cosas que no sé, me parece que Dios las acepta, pero no las comparte. Usted dice que hoy hay muchas carencias. ¿Usted tuvo carencias económicas o emocionales? Bueno, yo nací en una familia donde había buena comida, educación, pero mi papá me enseñó a mí una serie de valores y el manejo de ciertos egos, porque el ser humano tiene una supraconciencia y hay unos egos afuera que son buenos y malos, y si el hombre no los maneja bien, se deja llevar por el ego malo. Por ejemplo, el ego bueno de la honradez combate al ego malo del hurto o del robo. El ego bueno de la verdad combate al ego malo de la mentira. El ego malo de la vanidad lo combate el ego bueno de la sencillez, de la sobriedad. Es una filosofía de vida que cada quien interpreta de la manera como Dios le pone el plano, porque Dios para eso a uno le dio el libre albedrío. Para mí era muy bonito cuando yo me iba con mi novia a una finca y nada más le tocaba la mano y escuchando la música de Piero en un cassette. Hoy en día los jóvenes se acuestan antes de casarse y nunca se casan o se separan porque los hijos que nacen por fuera del matrimonio se convierten en un desgaste en la relación. Y lo bonito de eso, del matrimonio, es eso, pues, precisamente conocerse, hechizarse y después unirse a la mujer con la que uno debe vivir toda su vida. ¿Usted tiene un recuerdo o una enseñanza que lo haya marcado de pronto de su familia o de sus padres? Bueno, por lo menos yo, a pesar de que mi papá tenía una situación económica regular, porque en esa época mi papá tenía una finca que la compró con un quinto de lotería de Bolívar, creo que costó 240.000 pesos la finca, que es la que hoy está ahí enfrente de la subestación de Isa, frente de la Villa Olímpica, una finca que tiene 33 hectáreas. Esa finca la compró mi papá con un quinto de la lotería de Bolívar que se ganó. Mi papá tenía sus vacas, tenía una farmacia, mi mamá tenía un almacén de tela. Mi papá nunca me compró un libro. Y yo un día le pregunté a mi papá que por qué no me compraba los libros, y él me decía que fuera a estudiar a la biblioteca de la universidad. Yo estudié con un cuaderno de esos de grulla, de los zapatos grulla que venían dentro de los calzados, y un forro de grulla. Con esa libreta me iba para la universidad. Ahí anotaba los apuntes
y me tocaba ir a la biblioteca. Tuve libros, me los regaló mi tío, el que era gerente de Ecopetrol Tibú. Tuve libros, pero eso me dejó una enseñanza y que se la digo también a los jóvenes hoy en día. Hay jóvenes que no estudian porque no tienen un libro, pero las bibliotecas están solas y hoy en día hay un Google virtual que cualquiera que tenga un celular puede consultar en ese paquete que da la tecnología. Entonces tampoco tuve bicicleta. Mi papá nunca me compró una bicicleta. La bicicleta que tuve es una bicicleta de segunda que me la regaló un amigo, que le mandaban bicicletas de Ecuador y relojes. Y eso me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho porque eso pues me hizo ser una persona que al principio tuve un proceso de mi vida donde fui egoísta, fui vanidoso, negué a Dios, pero en un momento en que el mismo Cristo me abrió sus puertas y por eso siempre ando con Él, haciendo lo que Él me indique. Claro, no un 100%, porque como soy un ser humano y cometo errores, me caigo y me levanto nuevamente y hay mucha gente que me ha dado la mano, entre ellas mi esposa, que siempre ha estado conmigo, mi hermano Jorge, mis hermanos, todos mis hermanos. Pero mi hermano Jorge más, porque él es el que está siempre conmigo en la política, es el que me acompaña. A pesar de que soy el cuarto de los 5 hijos que mi papá tuvo con mi mamá, mi papá tuvo 2 hijos más por fuera del matrimonio, a mí se me dio la potestad de manejar la familia. Y me ha tocado manejar la familia y manejar la política. Entonces, siempre han estado mis hermanos alrededor de mí, leales a mí, a la causa. Yo soy liberal, pero soy un hombre multisectorial. A mí yo no soy sectario. Soy un hombre abierto. En mi grupo político hay conservadores, hay liberales, hay gente de todos los partidos. Y bueno, el único partido que tengo ahora mismo es Sabana Larga. O sea, mi propósito es ayudar a mi pueblo y a la gente de mi pueblo. Y a mucha gente que viene aquí, que no son de Sabana Larga, vienen de otros municipios, que también les doy la mano. Iniciamos esta entrevista hablando del estigma de la obesidad. ¿Cuándo nacen en su vida esos problemas de obesidad? ¿Cómo inician? Bueno, eso es producto de una incultura que los árabes llaman cultura. Eso de poner la comida en la mesa para que cada quien se coma lo que le dé la gana y no dosificar la ración diaria que uno se debe comer y desde el punto de vista nutricional ser compensada un carbohidrato con una proteína. En la raza árabe se come mucho pan. Es un pan ácimo, pero es un pan que tiene levadura. Y se manejan muchas verduras, como la habichuela, como la ocra o la candia, como la espinaca, como la selga, que las combinan con carbohidratos como el arroz, el pan árabe. Y bueno, y nosotros nos metimos en un hábitat o en una costumbre criolla y empezamos a meterle a la comida libanesa el sancocho de costilla, el sancocho de chivo, el de guandú. Y entonces empezamos a combinar dos gastronomías, pero no separamos una, sino cogíamos las dos. Entonces creo que ahí es donde está el pecado. O sea, agregarle al plato árabe, o sea, a las habichuelas con carne y el arroz, una taza de guandú, o sea, doble carbohidrato. Y eso ahí, pues a mí me afectó y empecé a generar un proceso de obesidad. Yo siempre he sido muy sedentario, no me gusta el ejercicio mucho. Cuando lo hice, en mi época lo hice porque lo hacían los demás amigos míos. Pero llegó un momento en que ya me separé de ellos y me dediqué al estudio, a mi desempeño como profesional, a ocupar algunos cargos públicos. Yo fui auditor de Telecom, fui auditor del FER, fui auditor del Ministerio de Obras Públicas, fui asesor legislativo de 3 senadores de la República y 2 representantes a la Cámara. Y bueno, y he sido 2 veces alcalde. Entonces, es la razón por la cual gran parte de mi vida ha sido sedentaria, más que todo de oficina,
algunas veces salir de pronto a los barrios, viajar a Bogotá de vez en cuando, que es lo que más me preocupa cuando voy a Bogotá por la altura, se me baja la saturación. Pero bueno, trato de hacer todas las cosas a través de la tecnología, que eso es lo bueno de la tecnología. Uno se puede conectar con varias personas a través de varias plataformas y está ahí en tiempo real gestionando. Oiga, pero a pesar de ese consejo de su papá, usted ha logrado todas las cosas al lado de su esposa. Háblenos de esa historia de amor, porque ese día de la serenata, la canción que cantó fue dedicada a ella. Claro, con muchas canciones que le hice y más de 40 poesías. Bueno, la mujer que escogió Dios para mí fue ella, porque antes de ella hubo un poco de gente. Pero jamás le falté el respeto a una mujer, eso sí. Jamás, nunca le he pegado a una mujer. Me han pegado a mí. Pero jamás. O sea, para mí la mujer es una obra de arte. Yo digo que es la representación de la Virgen María. Es un potosí, es una riqueza incalculable, es una cosa maravillosa. Por eso Da Vinci la pintó, aunque hizo la Gioconda y en los labios le quitó su fisionomía para que nadie supiera quién era. El único que sabía era él. Pero ahí en ese cuadro se plasma en una obra de arte lo que es una mujer. Y bueno, la historia lo ha dicho. ¿Quién es la mujer? La mamá de Jesús. Entonces yo, por el respeto que le tengo a la mujer, mi papá también me dio un buen consejo. Me dijo, cásese con la mujer que usted ame, porque de lo contrario no va a ser feliz. Y bueno, muchas mujeres pudieron ser mi esposa, pero de la que me enamoré es de la que hoy es mi esposa. ¿Y tuvo desafíos para conquistarla o fue...? Me costó bastante trabajo porque duré casi un año, porque es que yo no vendía nada, porque yo era sinvergüenza. Entonces me costó trabajo bastante convencerla a ella y sobre todo a su papá, que era un campesino de esos bien jodido, hasta que al fin me aceptaron. Y bueno, duré 4 años de amores y después mi papá fue y pidió la mano de ella y me casé con ella aquí en la iglesia central. Y bueno, ahí fue después que vino lo que vino. La vida no fue afortunada en ese sentido conmigo, yo no pude tener familia. Desafié a Dios, hicimos 16 inseminaciones artificiales. La última se hizo en Bogotá, un método de innovación moderna, es el método IFI, donde a ella le infiltraron el óvulo con un esperma que me sacaron a mí, hicieron una mórula, se la metieron a ella, duró 1 semana en Bogotá, le hicieron una prueba beta y salió embarazada. Fue la 3ª vez que tuvo el embarazo. Duró 3 meses y medio y se le desconchó el endometrio, una endometriosis. Decidí no hacer más inseminaciones artificiales y doblé rodillas, me puse a criar a mis sobrinos y después Dios me dio la oportunidad de adoptar una niña de un día de nacido que es mi hija. ¿Su hija mayor? ¿Cómo llega ella a su vida? ¿Cómo hace usted esa adopción? Bueno, eso como quien siembra una flor en el desierto. Esa niña prácticamente fue la salvación de mi matrimonio,
porque mi esposa sufría demasiado por el hecho de que no me pudiera dar un hijo, ¿no? Claro. Y yo sufría porque ella sufría. Muchas veces la encontré arrodillada, llorando, y yo también me ponía a llorar con ella. No sé si fue una prueba de Dios o una reprensión por haber hecho todo lo que yo hice mal. Pero en eso me enseñó Dios una de las virtudes que debe tener un ser humano, que es la humildad y el respeto y el temor a Dios. Y yo me dediqué a criar a esa hija mía y la quiero mucho. Después de esos desafíos... Y después, sí, ahora está mi nieto. Uh-huh. Mi nieto, pues todavía la quiero más. Tengo otra hija que ya es biológica, claro, que es Sol, en la cual también me siento muy orgulloso. Alcalde, pero usted nos comentó que su esposa no podía tener hijos. ¿Cómo finalmente ella sale embarazada? ¿Ocurre un milagro en su vida? Yo creo que fue Dios que me perdonó, porque yo me dejé arrastrar por ese ego de la vanidad, de la prepotencia, y reté a Dios. O sea, yo era muy dialéctico. Se me metió mucho en la cabeza esa basofia ecléctica del materialismo dialéctico. Lo interpreté de una manera muy radical y negué a Dios y me burlé del Cristo de la Villa de San Benito. No porque sea el Cristo de la Villa, sino me burlé de Cristo en la Villa de San Benito. Uh-huh. El Cristo que usted ve ahí, el del Señor de los Milagros, el que llevo aquí, el que cada vez que lo veo me recuerda el deber que tengo con Él de pagar lo que no voy a poder pagar ni en 2 vidas. Ese milagro de, primero, dame la hija que me dio, la que adopté. Claro. Y segundo, dame una segunda hija donde ya dejo un legado de 2 cosas, la sangre y el comportamiento humano. O sea, la dignidad reflejada en 2 hijas, que aunque una sea Jus sanguinis y la otra no, pues la quiero igual como si fuera mi hija biológica. Claro. Y creo que a veces siento que tengo más responsabilidad con la primera que con la segunda, porque en la segunda me veo yo con ese comportamiento que donde quiera que esté y me vea, le pido el favor que madure, porque la soberbia no conduce a nada, y más aún a lo que conduce es a dejar de vivir los momentos que uno quisiera vivir ya después, cuando ya no los va a poder vivir. Usted nos comenta que interrogaba a Dios. ¿Cuáles eran esas preguntas que le hacía, por las que usted siente que de pronto Dios lo castigó? Yo creo que yo cometí muchos errores y lo que quiso Dios fue ayudarme y me ayudó. Y lo que estoy haciendo es una misión que me corresponde hacer para enseñarle a mucha gente que no cometa los errores que yo cometí. Sobre todo mis sobrinos, los jóvenes que están creciendo en un mundo que es fácil de contaminar. Tratando de crear una sociedad nueva, moderna, pero con ese aroma y ese sentimiento de antaño que no se debe perder. O sea, el hombre sí tiene que entrar a la virtualidad, pero jamás deja de tocar los libros. Alcalde, y después de esos momentos difíciles que vivió junto a su pareja, la señora Consuelo Mendoza, ¿cuál es el secreto para conservar el matrimonio? ¿Qué nos puede decir usted?
Yo creería que el secreto para conservar el matrimonio es entenderse de cuál es el deber de cada quien. En el caso de Consuelo conmigo, ella trabaja en su colegio, yo respeto su colegio, jamás me meto en las cosas de ella, simplemente oigo cuando ella me comenta y le doy una sugerencia. Ella pues a veces trata de meterse en la alcaldía y yo le pido el favor que no se meta por su propio bien. ¿Y cómo fue esa experiencia de conocer la muerte? ¿Fue en un sueño o cómo lo vivió? No, fue real. Yo la viví, la vi y estuve muerto, o sea, mis pulmones se llenaron de materia, mis riñones se paralizaron, incluso me dializó el médico que 20 años antes le había entregado a mi esposa en el hospital de Sabana Larga, el doctor Jorge Arazo, que en paz descanse. Mi esposa, yo recién casado, mi esposa le entró en un problema renal, un problema glomerular, una glomerulonefritis megiomembrano-proliferativa. Empezó a escapar albúmina, mi esposa se hinchó, llegó a pesar 105 kilos. Y ya prácticamente es una enfermedad que le das a los niños. Y mi familia afuera me decía que me llevaran a mi esposa para Barranquilla, que pues, cómo la iba a dejar en el hospital. Y el doctor Jorge Arazo se acercó donde mí y me dijo que confiara en él. Él estaba haciendo unos estudios sobre nefrología. Y bueno, fue la primera prueba que Dios me puso y yo acepté que el Señor atendiera a mi esposa y la salvó. Le aplicaron una droga que se llama albúmina humana y Consuelo perdió casi 40 kilos, lo botó en agua. Y ahí está Consuelo, con ovario poliquístico, con alteración de la hormona prolactina, con hipotiroidismo marcado, quedó embarazada y tuvo a Sol. ¿Cómo nos describe a Sol en una sola frase? Como un sol. ¿Y por qué ese Una nombre? belleza. Sí, ¿por qué ese nombre de Sol? Porque sus dos hijas tienen el nombre de Sol. Porque es el nombre de mi mamá. ¿Cómo recuerda a su mamá? Mi mamá, para entenderla hay que escuchar a Gardel o leer las poesías de Julio Flores o cualquier fragmento poético de Gustavo Adolfo Bécquer o leer un libro de William Shakespeare. Una mujer fue de las fundadoras del colegio La Normal Santa Teresita. Solo ver la letra de mi mamá y la ortografía y también la caligrafía de mi mamá, se da cuenta uno de la cultura que tenía mi mamá. Mi mamá tuvo 6 hijos, de los cuales una murió. Y fue la que antes de que yo naciera. Y eso le ocasionó un daño grande a mi mamá. Un mal procedimiento de meter a mi mamá en una clínica donde le aplicaron choques eléctricos, acabaron con una de las memorias de mi mamá. Y mi mamá se le olvidó toda la clase que ella manejaba. Y se convirtió en una mujer, después que era una mujer muy culta. O sea, mi mamá se sentaba en una mecedora en el almacén que ella atendía. A las 12 del día se fumaba un Ken, el cual apretaba golpeando la cajetilla de cigarrillos donde guardaba los cigarrillos, o los sacaba de la caja de Ken y los metía en una cigarrera.
y sacaba el cigarrillo, lo golpeaba hasta que lo apretaba y con un encendedor y las piernas dobladas, prendía el cigarrillo y con un gesto de elegancia se fumaba su cigarrillo y al lado tenía una taza de tinto y una rueda de bollo de yuca. A ella le gustaba el bollo de yuca y ella era libanesa. Esa era la mujer en un determinado momento de la historia. Después se convirtió en una mujer alegre, bailadora. Mi mamá bailó hasta los 87 años. En la fiesta se levantaba, eso sí, ella tenía una cartera y ahí siempre tenía plata. Y andaba contando la plata. Y el que se descuidaba le pegaba con la cartera. Su mamá es la musa de su inspiración para querer saber tanto, para querer leer tanto. Todo el tango y las canciones de bolero que yo sé, me las enseñó mi mamá. Porque yo estuve con ella 25 años ahí cuidándola, al lado de ella. Razón por la cual mis oficios eran desde aquí. Mi trabajo era desde aquí, siempre era desde aquí. Cualquier trabajo era desde aquí, para estar al lado de mi mamá. La cuidé durante 25 años y aprendí de ella muchas cosas. Ya fue alcalde de Sabana Larga, en este momento nuevamente ejerce como mandatario. ¿Cuál ha sido el mayor logro hasta ahora de su actual administración? Bueno, ya yo he logrado muchas cosas, aunque no aparezcan en las placas de los megacolegios. Por lo menos puedo narrar la historia del megacolegio del técnico. El megacolegio del técnico no lo iban a hacer, a pesar de que ya estaba adjudicado el contrato y todo. La señora, que se llama Ena Ruiz, vivía ahí desde cuando estaba el Centro de Desarrollo Vecinal y la señora no tenía casa. Y cometieron el error de dejar a la señora viviendo en el colegio. Y la señora no quería salir. Da la casualidad que cuando yo pregunto qué es lo que pasa, por qué no se va a construir el colegio técnico, me dice la rectora que es que hay una señora que está viviendo ahí y que no quiere salir. Y cuando yo pregunto quién es, me doy cuenta que es una señora que pertenece a mi grupo político. Yo la mando a llamar y le digo, Ena, ¿qué es lo que pasa? No, doctor, yo no tengo casa, yo no me voy ahí, yo tengo un patio. Entonces yo le dije, bueno, Ena, si esa es la solución, yo te hago la casa. Pero tienes que salir, vete para una casa alquilada, yo te la pago y en 3 meses te construimos la casa. Así fue, la señora confió en mí, se fue para la casa alquilada y se le hizo su casa. Y así se hizo el colegio técnico. Cuando llego a la inauguración, encuentro que no aparezco ni en las placas. Entonces, no sé quién hizo eso. No creo que haya sido el gobernador. Enfrente del colegio, megacolegio, hay un auditorio. Ese lo hizo yo con recursos del municipio, con los impuestos que pagan los contribuyentes. Y le puse el nombre de Jesús Sarmiento Castaño, que fue el alcalde que estaba cuando Enrique Álvarez hizo la gestión con 7 profesoras, entre ellas mi esposa, para crear el Colegio Técnico Comercial de Sabana Larga. Y le puse el nombre de Jesús Sarmiento y puse gobernador del Atlántico, a pesar de que no puse un peso, lo puse en la placa. Entonces, son situaciones que, bueno, entonces, otra cosa que conseguí, que muchos sanjagueros gestionaron, por ejemplo, en la alcaldía de Roberto León se compró el terreno, se compraron 5 hectáreas para construir la Universidad del Atlántico, pero no se hizo, se llevaron la Universidad Pasuán, no sé qué pasó ahí, pero se le abona esa gestión al alcalde Roberto. Cuando yo llegué, se compraron 9 hectáreas más, o 8 hectáreas más, y se construyó la Universidad del Atlántico y se le dio pénsul académico. Y ahora estoy gestionando para que vengan por lo menos 30 o 25 cupos de la Universidad de Medicina. Y venga también el centro computacional, que ya firmé el convenio. Yo di como ubicación física las Casitas Blancas, pero pienso que
es mejor articularlo y que esté en los terrenos de la Universidad del Atlántico frente a la Facultad de Mecatrónica, que es la que aspiro yo que entre a Sabana Larga. Y además de eso, que se construya ahí también el nuevo colegio del CODESA, para que 3.000 estudiantes que hoy en día no reciben PAE, reciban PAE, porque están en doble jornada y no les dan plan de alimentación escolar, y me parece una injusticia. Son 3.000 estómagos vacíos. Y si me está escuchando el gobernador del Atlántico, le pido ese favor, que convenza al Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico y aplique contra una deuda que tiene la universidad con el municipio de más de 5.000 millones en predial, de 5 o 6 años. Cruzamos eso y el Consejo Directivo le entrega el lote al municipio para que ahí se construya el nuevo colegio CODESA. Otra de las cosas que me llegaron como mandada del cielo fue el Comando Departamental de Policía. Alcalde, ¿se han hecho ya o concretado estrategias para atraer mayor inversión privada al municipio? Claro, precisamente aquí ayer estuvo la empresa Enel y hay unos compromisos de la empresa Enel. El municipio acaba de diseñar una sociedad de economía mixta y por eso le doy las gracias a los señores concejales. Esa sociedad de economía mixta tiene una vigencia de 20 años y arranca con un porcentaje de acciones del 51%. O sea, cualquier privado o público que quiera interactuar con la empresa de economía mixta del municipio sabe que el municipio siempre lleva la mayoría de acciones. ¿Se supo en algún momento su interés en dialogar con el empresario Cristian Daes? ¿Ese diálogo se concretó? Claro, fuimos allá donde Cristian, ese día lloré y le pedí el favor. Me di cuenta que Cristian Daes conoce a mi familia, a la familia Chan, y le pedí llorando a Cristian Daes que por favor construyera una filial de Tecnoglass en Sabana Larga. Nosotros le damos el terreno, nosotros le damos la energía, nosotros le exoneramos de los impuestos. Lo que queremos es que el sabanalguero trabaje, que esos mototaxistas que hoy en día están ahí pagando tarifas hagan el proceso de conversión laboral, que compren una moto con su salario por un sistema de libranza que nosotros vamos a ayudar apenas reciban el primer salario con el banco donde están bancarizados, hacer que les haga un crédito para que ellos puedan obtener esa moto, pero ya no como una moto de trabajo, sino como una moto para ir a su trabajo. Aspiramos a que más de 1.500, 2.000 mototaxistas que hoy en día están pasando trabajo porque les toca pagarle al dueño de una moto, que entre otras cosas puede ser un agiotista, una persona que ya está pensionada o tiene recursos, que puede vivir perfectamente de su pensión sin maltratar a ese mototaxista. Yo diría que en vez de darle la moto para que le dé 15.000 pesos de tarifa, ¿por qué mejor no le da la moto para que de los 15.000, 7.500 sea para que pague la moto y 7.500 sea para que pague la tarifa? Y a la vuelta de 4 o 5 años ya la moto sea de él. ¿Ha dialogado usted con los directivos de la empresa Cotransa por el excesivo cobro de los pasajes hacia Barranquilla y los diferentes municipios? Bueno, las tarifas que maneja Cotransa son unas tarifas reguladas por el Ministerio de Transporte. Yo diría que lo que hay que revisar es de pronto las tarifas que regula el Ministerio de Transporte y tienen que ver mucho precisamente con la gasolina, y la gasolina tiene que ver mucho con la energía. Entonces, si nosotros estamos comprando energía térmica, ¿verdad? Lo que hay que hacer es cambiarla por la solar, que es mucho más barato. Entonces, en vez de usar el querosene, que es el diésel, que es el más barato, o la gasolina, que es el más caro, ¿por qué no usar, por ejemplo, el híbrido, que es la electricidad? Alcalde, por años el Palacio Municipal de Sabana Larga ha tenido un deterioro notorio por toda la comunidad. ¿Ha pensado usted en una estrategia para mejorar la calidad de los trabajadores allí o el servicio a la comunidad? Claro, el Palacio está intervenido en este momento. Ya nos llegó la prueba de patología, porque eso es un patrimonio arquitectónico. Entonces, queríamos saber si podíamos intervenir el techo. Ya lo podemos intervenir. Tenemos un ingeniero trabajando en los levantamientos. Vamos a hacer un techo en plafón delgado y le vamos a colocar arriba un sistema de paneles solares
y vamos a construir una casa grande para las palomas, porque ya las palomas son institucionales. Entonces, esas palomas, ya prácticamente esta es la Plaza de Bolívar, ya, que yo diría que se tendría que llamar la Plaza Hernán Verdugo o la Plaza Clemente Salazar. Tiene el nombre Camellón Carlos Rodao, pero el doctor Carlos Rodao no quiso que le pusieran el busto, ahí está el pedestal, y el busto está en la Casa de la Cultura, sino cuando ya él no esté vivo. Y le respetamos su voluntad, pero en el acuerdo municipal ya tiene nombre nuevo, se llama Parque Carlos Rodao. Aspiramos a ampliar el Parque Nariño. Estamos en un proyecto que ya se contrató con una arquitecta, diseñando 24 aulas en el Colegio Técnico y 30 aulas en el Colegio Codesa, con el propósito de trasladar el Arango y el Marco Fidel, el Arango y el Nariño hacia el Colegio Técnico. Y esos dos espacios acá en el Arango, ya presentamos el proyecto en estos días a fin de la construcción de la nueva alcaldía municipal. Y allá en el Nariño, más parques, pero con una cancha multipropósito, o sea que como la que tiene, por ejemplo, el Parque Cementerio. Ese parque también lo hice yo con recursos de regalía del municipio. Así vamos a construir, vamos a intervenir la Villa Olímpica, ya estamos haciendo los nuevos diseños del gimnasio que vamos a construir, la piscina semiolímpica, una cancha de tenis, una cancha de chequita y arreglar el estadio Marcos Enrique. Ya estamos terminando el patinódromo que lo intervenimos. Y bueno, tenemos muchas ideas, tenemos muchas ilusiones. Vamos para Agua de Pablo, ya tenemos allá en Agua de Pablo el sitio donde vamos a hacer la primera escuela de Bellas Artes del municipio. Va a ser en el corregimiento de Agua de Pablo, donde se va a concentrar todos los artesanos que hay en la Aguada y en la Peña, para que hagan lo que están haciendo. El tejido de la lechuga, que antes era un problema y ahora es un beneficio. Mire toda la artesanía que está sacando de esa lechuga, de esa batatilla, y la motricidad genética fina que tiene el pescador y el hijo del pescador para estructurar el trasmayo o la atarraya y desarrollar el arte de pesca. Entonces todas esas cosas las hemos visto y las queremos llevar allá. La música, esa banda que tiene Agua de Pablo, que la queremos impulsar, ya la declaramos Banda Internacional Agua de Pablo Sabana Larga, y en el programa Sabana Larga para el Mundo esa banda tiene que ir a España, esa banda tendrá que ir a Estados Unidos, lo mismo que las otras bandas, la 26 de enero, y todas las bandas que hay en Sabana Larga que han demostrado que son tan buenas y mejores como las bandas de San Pelayo, las de Cereté, porque fueron allá y le ganaron a ellos allá en su propio terreno. Entonces, alcalde, y si el Palacio Municipal es patrimonio, ¿qué sucederá con este edificio que queda en la plaza cuando se construya la nueva alcaldía de Sabana Larga? Ahí va a Larga? funcionar el museo y la Escuela de Bellas Artes del municipio de Sabana Larga. Ahí es donde se va a concentrar toda la historia que está divagando. Es posible que Andrés González le done al municipio ese patrimonio que Andrés será recordado, porque el salón se va a llamar así, Andrés González. Y ahí va a estar toda esa riqueza que Andrés González guardó con mucho cariño y con mucha dedicación, y que le doy las gracias como sanlarguero a él, porque si no hubiese sido por él, hoy nosotros no conociéramos la historia. También le pido al médico Juanchito Acuña que le entregue al municipio el tesoro que tiene de Hernán Verdugo, que se lo entregó Conchita Verdugo, y ahí está la máquina Olivetti línea 38, donde el doctor Verdugo defendió al municipio con sus dedos, sentó jurisprudencia y logró que el municipio de Sabana Larga, hasta que él viviera, no le pasara nada. Después ocurrieron muchas cosas lamentables, personas que de pronto tomaron decisiones creyendo en otras personas que no los guiaron bien. Una vez se confía en mucha gente que está a su alrededor y lo que le hacen es daño a él y al municipio. Alcalde, ¿ya se ha pensado cómo se planificará ese museo? Porque tenemos conocimiento de que en el edificio municipal existió una cárcel. ¿Se conservará eso? ¿Se volverá a
a de pronto reconstruir el edificio? Bueno, la cárcel la conozco yo porque yo, cuando era peladito, ahí estaba la notaría, el señor Marcos Fidel Tejada, creo que se llamaba, Arévalo, era el notario. Y yo varias veces vi la mazmorra. Y resulta que un día se cayó, se desmoronó una viga le dicen madera Madre Santa, y se cayó un pedazo de la pared que linda con mi casa. Inmediatamente yo avisé que era lo que había ahí y eso se corrigió. Gracias a Dios ese hueco se rellenó y ahí se construyó el pabellón La Primera Dama, que es donde está la comisaría de familia. La oficina de la primera dama tomaron la decisión metieron ahí una cantidad de cosas, hasta registros eléctricos, pero si hizo la oficina y el pabellón se llama La Primera Dama, ahí debe estar la placa, si no está, pues la arrancaron también. Y antes de irme, me voy a ocupar de que eso quede ahí para la historia, en el museo. Y precisamente como se llama Pabellón La Primera Dama, pues ahí van a estar las fotos de todas las mujeres que han sido primera damas de Sabana Larga, entre ellas mi esposa. Vamos a tratar de que la Fiscalía también tenga su edificio propio, en el propio Palacio Judicial funcionen los jueces y los fiscales, la UCI de la Fiscalía, porque la UCI de la Policía va a funcionar acá en el antiguo Telecom, donde funciona. Ese edificio también ya se mandó la carta al Ministerio de Comunicaciones, que nos los entreguen, porque ese edificio se entregó en comodato a Telecom, pero Telecom desapareció y dejó un negocio hecho con Movistar. Ese negocio cae, no nace a la vida jurídica, tiene que rescindirse y el edificio tiene que ser entregado al municipio y el municipio se lo entrega a la policía para que ahí se desarrolle la ampliación del habitáculo de los policías y se le haga una buena dulcificación carcelaria a los sindicados. Alcalde, han habido ciertos eventos de delincuencia y sicariato en el municipio. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que hoy sienten miedo y temor de salir a la calle? Es precisamente la razón por la cual estamos haciendo todo. ¿Cómo se combate la delincuencia? No es con represión ni coerción. Esa teoría, yo siempre cito a un autor que se llamaba, a un dogmático penal que se llamaba César Bonesara y le decían el Marqués de Beccaria. Él hizo toda la descripción de la tipología criminal y él decía que había el delincuente nato, o sea, el que nacía predestinado para el delito. El delincuente ocasional, o sea, aquella persona que pronto está en una situación difícil porque no tiene trabajo, no tiene cómo mantener sus hijos y uno de los hijos se enferma, no tiene otra cosa que robar para poder salvar a su hijo. Y el delincuente habitual es aquel que nace en el terreno fértil al delito, o sea, un niño que nace en un hogar donde no hay trabajo, donde hay hambre, donde hay necesidad, y entonces él ve que el del frente lo tiene todo, tiene comida, tiene oportunidad, estudia, va creando en él un resentimiento y crea un trauma, y ese trauma genera una opresión, y esa opresión lo convierte en un delincuente. Y si es mal dulcificado su proceso a través de la Fiscalía. Alcalde, y en materia de carnaval, ¿usted tiene como de pronto estrategia decretar a la reina popular para que sea reina central? ¿Ha pensado ya en su último año de administración o simplemente le va a dejar esa responsabilidad al nuevo alcalde que venga? Bueno, yo se la dejé a Manota y él cambió el sentido que yo quería. Mire, y tenemos problemas con la reina popular y le voy a decir por qué. Mi programa de gobierno es un programa de inclusión y por eso yo que viví el carnaval popular, porque yo viví el carnaval popular y me parece una cosa muy bonita que además de que haya una integración de todos los vecinos del barrio, donde cada uno que sabe hacer una cosa, el mondongo, los pasteles, los buñuelos, se haga una caseta y toda esa gente disfruta los 4 días de carnaval, los precarnavales y queda con plata. Y esa plata le sirve para que sus hijos estudien o cualquier negocio que ellos pongan después.
Pero lo que estamos viendo ahora es que ese sentido del carnaval popular lo han tergiversado. ¿Ves? Las reinas populares, que deben ser fortalecidas por la gente de las comunidades, entre ellos los comunales, lo que están haciendo es destruyendo, como es, por ejemplo, Cascajal. Cascajal tiene una reina popular y resulta que le montan una reina del adulto mayor, y los que tienen ese negocio son personas que no le aportan un peso a Cascajal. Entonces destruyen el espíritu con que se creó, el sentido con que se creó la reina popular. Entonces la reina popular está condenada a perder dinero en la caseta porque nadie va a ir a la caseta de la reina, ¿ya? Y entonces hicieron hasta un paro, y la reina popular se vio forzada a ceder el espacio por 100.000 pesos. Ese no es el espíritu del carnaval, ni eso es lo que dice mi programa de gobierno. O sea, y el año que viene eso se acaba. Y se acaba porque lo voy a institucionalizar a través de un acuerdo municipal. Solamente va a haber una reina por corregimiento, y esa reina es la que va a manejar la caseta. Y si el municipio le toca hacer en la caseta a la reina y meterle su artista bien bueno para que la gente disfrute, lo vamos a hacer. Pero el verdadero sentido del carnaval es ese: que se fortalezcan los lazos de integración interbarrios. ¿Qué le diría usted a un niño que sueña con ser alcalde de Sabana Larga? Bueno, yo le diría mejor al niño que primero sea un profesional, que se convierta en un profesional. Y de las carreras que yo le sugeriría que estudiara es la medicina, que hoy en día cualquier persona puede estudiar medicina, porque hay unos créditos de ICT, e incluso el municipio, a través del Fondo de Solidaridad, va a llegar el momento en que va a poder apadrinar a esos niños que quieran estudiar medicina en sus becas de medicina. Si ellos tienen buenos puntajes en las pruebas de Estado, tengan la plena seguridad que tendrán por lo menos un 50% de ayuda en la carrera de medicina. Y como esa carrera de medicina, yo sé que Dios me va a hacer el milagro de que la hagan aquí en la Universidad del Atlántico, como lo hemos soñado los sabanalagueros. Y si vamos a tener, por ejemplo, un salón Audacia o un edificio Eureka, como lo tiene la Simón Bolívar, un departamento de la inteligencia artificial, porque ya es claro que vamos a tener un centro de potencia digital, y tenemos ya un centro computacional en el Colegio Técnico. O sea, estamos en el Smart City, y el Smart City viene en todo, en el CIMAC, en el tránsito, en todo el inmobiliario de tránsito va a estar el Smart City. Entonces es una ciudad inteligente. Le diría a ese niño que se prepare primero como un buen profesional y después sí asuma el reto de ser un buen alcalde. Bueno, ya saben, a prepararse. Le agradecemos por la oportunidad de sentarse con nosotros en Reverso, de contarnos detalles íntimos de su vida personal y familiar, y por supuesto lo que ha sido su gestión hasta ahora y cómo proyecta a Sabana Larga. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, compartir esta entrevista, darle muchos likes y hacer comentarios de qué piensa de ella. Hasta luego. Somos una serie de matices. Reverso, más allá de lo evidente.